Hola amigos, una semana más, otro vídeo sobre la problemática y el drama del Mar Menor. Creo que están siendo bien acogidos, o al menos esa es la sensación que tenemos en la bitácora. Y hoy pues damos voz a otro colectivo, en este caso es a la comunidad de regante Arco Sur del Mar Menor. Vamos a hablar con su presidente, con don Eloy Cerdán Uriarte, y nos va a comentar, bueno, pues su postura con respecto al tema, la problemática que tienen para poder no agravar más el problema del Mar Menor. Eh, bueno, es otra voz que se tiene que escuchar. Intentaremos que se escuche en nuestro ciclo de entrevistas y espero que os guste. Solamente deciros que, bueno, que le deis al me gusta, que os suscribáis. En la parte de abajo de la descripción de este vídeo lo veréis perfectamente. Y bueno, que espero que os guste y que sea en la línea de lo que estamos proponiendo desde la bitácora. No os molesto más, no os canso más y hasta luego, amigos. Tenemos hoy con nosotros a don Eloy Cerdán Uriarte, que es el presidente de la comunidad de regantes del Arco Sur del Mar Menor. Don Eloy, muchas gracias por estar con nosotros y atender la llamada que le hemos hecho para estar aquí en la bitácora. Y bueno, hablar un poco de este tema del Mar Menor y que también escuchemos a una parte tan importante como son los regantes. Muchas gracias a vosotros por habernos dado la oportunidad de poder presentar aquí nuestro punto de vista, nuestra visión sobre este problema y un poco quedo aquí a tu disposición o, en fin, a ver de qué manera queréis que vayamos tratando el tema. ¿O no? Bueno, yo me gusta pues que los invitados un poco hablen del colectivo, del ente, de la empresa que ellos representan, ¿no? Y entonces me gustaría que, bueno, usted como presidente, pues nos hablara un poco de la comunidad de regantes del Arco Sur del Mar Menor, porque es de reconocer que yo no sabía de su existencia. Siempre estoy escuchando a la comunidad del campo de Cartagena, pero no sabía que existía una comunidad en la zona sur de regantes como es la suya. Entonces, si no le importa, pues nos comenta un poco qué es el Arco Sur y entramos un poco ya en la materia. Bueno, aquí la zona del Arco Sur, que, bueno, por su propia definición se entiende dónde está la ubicación geográfica de las fincas que se riegan de esta comunidad, fue una zona que se quedó excluida del trasvase y por lo tanto aquí no tenemos regadíos del trasvase o agua del trasvase para regar, y eran regadíos de pozo históricamente con el problema de la sanidad y de la escasez de recursos, porque cada vez los pozos iban mermando con menos caudal y peor calidad. Hasta que en el año 2000 se sacó a concurso las aguas procedentes de la depuradora del Mar Menor Sur, que es la que capta todas las aguas de la Manga y de las riberas de las urbanizaciones del Mar Menor hasta los Urrutias, y hacia el sur. Y bueno, nos presentamos a ese concurso para redotar las tierras que aquí se estaban regando con los problemas que ya he citado. Y bueno, se nos otorgó en ese año, en el 2001, la concesión y desde entonces empezamos a hacer una serie de inversiones porque el agua de la depuradora a su vez era inaprovechable porque está muy salina, o sea, era un agua con una serie de problemas y tuvimos que instalar una planta desaladora para poder adecuar las aguas para el riego. Con el consiguiente problema que al ser aguas procedentes de una depuradora también tienen muchos problemas de tratamiento en la desalación, pero bueno, más o menos vino a sostener, bueno, y el regadío que había y que iba en clara regresión por consecuencia de la mala calidad de los recursos y escasez. Esa es un poco la historia general ya digo, desde el año 2001 se empezó a
a producir agua procedente de la depuradora en el 2008 y bueno, hasta la fecha que en el 2020 pues nos dieron una orden de cierre porque el problema es que la ósmosis inversa concentra los contaminantes que lleva el agua en la salmuera, en el rechazo, y eso hizo que no cumpliéramos con las especificaciones o la normativa que había de vertido, aunque nuestra desaladora vierte al mar Mediterráneo, por el emisario de Calarreón. Entonces, al final nos vemos obligados a hacer una segunda depuración para los nutrientes que no cumplen o los contaminantes que no cumplen, poder bajar su concentración hasta niveles que sean admitidos para su vertido al Mediterráneo. Entonces ya están las instalaciones hechas y lo que estamos tramitando que nos autoricen la reapertura de la instalación. Entonces, viendo su página web, habla de una serie de proyectos, creo recordar de 12 proyectos, algunos ya están en desarrollo, otros están, digamos, en preparación, y hablan sobre el famoso acuífero de la zona. ¿Me puede hablar un poco de ese acuífero? Porque creo que ustedes estaban trabajando sobre él para también utilizar aguas, ¿o es un error? No, efectivamente. Aquí ya en el año 2005, bueno, aparte de que la depuradora, o sea, no daba toda el agua que se necesitaba, de hecho, nuestra concesión tenía un volumen mayor que el agua que se disponía, y entonces siempre desde Arcosur hemos pensado que lo bueno es adoptar soluciones que fueran también en el sentido de la protección del medio ambiente y que supusieron también un beneficio para los agricultores. Entonces se estudió el acuífero costero, el famoso acuífero del Cuaternario, y se vio bueno, que había una entrada de agua al Mar Menor y además ya cargada de nutrientes. Estoy hablando del año 2006. Entonces, con un estudio hidrogeológico se planificó una serie de tuberías horizontales junto a la costa que lo que hacen es captar el agua superficial o subsuperficial que inevitablemente iba a entrar en el Mar Menor, ¿no? Y de hecho, todo esto se hizo a través de una entidad estatal que se llama el SEIASA, que es Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, y se tuvo todos los beneplácitos del Ministerio en aquel tiempo que era de Agricultura, donde no fue necesario, por la bondad del proyecto, de someterlo a evaluación de impacto ambiental, se declaró innecesario. Entonces hay una línea de 4 kilómetros a lo largo de la zona sur del Mar Menor, donde está esa instalación que puede sacar agua de una manera muy superficial, o sea, a 1 metro, 2 metros del nivel del acuífero y como mucho a 3-4 metros de profundidad sobre el terreno. Entonces, lo que se ha demostrado durante los años que se estuvo explotando es que se conseguía interrumpir el flujo de agua al Mar Menor. De hecho, teníamos un control monitorizado en tiempo real de tanto del nivel de agua en ese acuífero como de la calidad. Y entonces, fundamentalmente por esa calidad, o sea, por la sanidad, si sacamos más agua de la necesaria o de la conveniente, empezaba a entrar agua de mar, pero con ese control que ya digo que era en tiempo real, podíamos controlar exactamente que el agua no avanzara hacia el mar, sino que se quedara en ese dren, que se sacaba aquí y aquí se desalaba y últimamente ya se instaló un reactor de denitrificación para que esa salmuera quedara denitrificada y ya no supusiera ningún riesgo para el medio ambiente en su vertido al Mediterráneo. Pero en definitiva se estaba detrayendo un caudal importante que iba al Mar Menor de manera inexorable y ahora lo que hacíamos era desalar, desnitrificar y verter en el Mediterráneo por el emisario de Calarre. Es una cosa que es interesante porque yo ya le digo que yo lo desconocía. Siempre he dicho que para mí solamente existía lo que era la comunidad regante del campo Cartagena y desconocía el Arco Sur.
Y creo que esto es muy interesante para la gente también sepa un poco también cómo funciona el tema. Quería, como un poco como colofón de la exposición que acabo de hacer, es que, que lamentablemente en el año 2017 nos dieron orden de parada de esos drenajes Ujú. y aunque no podemos sacar agua, pero a pesar de que hemos intentado que nos autoricen y teniendo la autorización ambiental pertinente, ninguna de las administraciones, ni la regional ni la estatal, se han inhibido. Dicen que no son el órgano sustantivo para tramitar esa autorización. Y en definitiva, también hemos visto que hay muy poco interés por estas instalaciones cuando vendrían a resolver la entrada de nutrientes vía acuífero en la parte sur del Mar Menor. Eh, en fin, yo si quiere aquí le puedo mostrar una imagen. Sí, sí, por Luego supuesto. bien, voy a ver si se puede compartir pantalla. Vamos a ver, creo que estarán viendo un plano de la zona sur Ujú. donde se ve como una raya amarilla que aproximadamente va paralela a la costa. Estoy pasando ahora Ajá. por encima de ella el cursor de... Pues bueno, esa zona es donde están esos drenajes que son tuberías filtrantes, que también puedo ahora enseñarles cómo es, y ahí van tomando el agua que va por el acuífero subterráneamente y va, como se ve por la proximidad al mar, termina en el mar. Al poner el drenaje en marcha, se interrumpe ese flujo hacia el mar y se detrae o se saca ese agua que está contaminada, que vamos, ya en el año 2006, cuando empezamos con esto, éramos conscientes del problema que había. Y, y bueno, y por eso también fue una de las razones de que se construyó esta red. Bueno, no quiero extenderme más. Luego aquí en la parte más abajo del dibujo, si puede por favor me confirma. Sí, 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 eh, perfectamente, se ve, se ve. bueno, pues ahí es un colector donde también se autorizó que los propietarios de pozos con la concesión correspondiente en la Confederación pudieran entrar el agua aquí a la desaladora con dos objetos. Uno, mejorar la calidad mediante desalación y a su vez también desnitrificar y luego que volviera al riego. Pero entonces quiero decir que es otra instalación que nos permitiría eliminar los nitratos del acuífero. Entonces, nosotros entendemos y apoyamos este modelo porque, por un lado, hemos hecho una barrera bueno, aquí los comuneros de aquí le llaman antinitratos en el Mar Menor, para evitar que en nuestra zona entren esas aguas cargadas de nitrato al Mar Menor. Pero es que luego, en todos los pozos de nuestro acuífero, pueden venir aquí a la desaladora, ser desalados y desnitrificados el agua y volver luego al río. Entonces, se haría una contribución muy importante, pero vuelvo a decir que no hemos tenido ni el eco o la escucha de las administraciones hasta ahora. Cosa que sorprende, bueno, voy a dejar de compartir porque es lo que está clamando todos los expertos, la comunidad científica, de que hay que sacar el recurso, o sea, ese agua contaminada del acuífero. Bueno, ya no quiero No, pero extenderme más. sí, lo que sí me sorprende, como bien dice usted, es que tanto la administración central, el gobierno estatal, como la administración regional, no aprueben estas medidas y se inhiban ambos. ¿Qué se pasa? ¿Que se inhiben uno en sentido del otro o aquí cada Eh, uno mira para su lado? Bueno, yo esto lo puedo documentar porque tengo los centros escritos de cada una de las administraciones. Una decía que la competencia de autorizar el uso de estos recursos y la de desalación y desnitrificación, el Ministerio dijo que era competencia de la comunidad autónoma porque en regadíos, fue un poco un debate, bueno, mucho más reducido, pero parecido al que se acaba de producir. Ellos decían que la competencia del regadío, que era el uso final del agua, era de la comunidad autónoma y que por lo tanto el órgano sustantivo que tenía que instruir este procedimiento era la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma contestó diciendo que dado que era
autorizaron un aprovechamiento de recursos de agua subterránea, pues que eso era competencia de la Confederación y la que tenía que ser el órgano sustantivo era la Confederación Hidrográfica, bueno, que depende del Ministerio, en este caso ahora de Transición Ecológica. Y ahí se ha quedado que ya, pues bueno, primero es un poco de incertidumbre o de no saber o tener que recurrir a los tribunales, que es una cosa que parece una sin razón, ¿no? Pero bueno, algo así, porque, en fin, si no tendremos que desechar el uso de esta instalación y parece una barbaridad, ¿no? Pero en fin, esa es la situación y la puedo acreditar en el momento que fuera Pues, necesario. es una opción muy interesante y la verdad es que, vamos, me alegro de que usted lo haya comentado porque hasta el momento nadie ha hecho uso de ello, nadie ha dicho nada y bueno, con esta guerra que hay, entre comillas, en donde todo el mundo quiere, en teoría, que los nitratos no lleguen al Mar Menor, que haya estas series de dificultades vayan desapareciendo, pues muy curioso de que nadie tome medida o al menos nadie se preocupe por saber dónde va el asunto. Con respecto al estudio de vertido cero, Sí. esa zona de, bueno, de todo el entorno de Calblanque, de Monte de Ceniza, Peña de Águila, ¿cómo va eso? Y bueno, si tiene alguna relación con lo de la zona de los pollos. Vamos a ver, los pollos, bueno, aquí hay una serie de ramblas. La de los pollos es la rambla que baja, que le llaman del Beal o de Mendoza, y que bueno, viene desde el llano y baja a la zona de los pollos. Y entonces esa es la que aporta más contaminantes de tipo de residuos mineros, como casi yo creo que todo el mundo sabe, ¿eh? Entonces ese problema está ahí localizado fundamentalmente en esa zona. No quiere decir que hay otras ramblas que también presenten ese problema, como es la del Pichorro, que esa está más al oeste, que desemboca por la zona de la urbanización, la Perla de Levante, creo que se llama, o cerca de Estrella de Mar. Y luego aquí está en Los Velones, en la Rambla de la Carrasquilla, aunque aquí la contaminación en la Rambla de la Carrasquilla está bastante localizada, la contaminación por metales pesados. Entonces, bueno, ahí nosotros propusimos a la administración de hacer alguna balsa de pluviales que se captara ese agua y retener los sedimentos. Aquí también llevamos, bueno, esto es un inciso, pero que viene a colación, y es que a instancias de la administración, en época de la consejera Martínez Cachá, se nos instó a que hiciéramos dos balsas de pluviales en el entorno de Los Nietos y de Mar de Cristal. Y son obras que se han demostrado también muy efectivas para retener las pluviales y los sedimentos. Es una balsa que se construye a ras de tierra, o sea, por debajo del nivel del terreno, entonces se hace cerca de un cauce, se desvían las aguas del cauce y entra y se queda toda el agua hasta su llenado cada vez que hay una lluvia. Pero es que además hace de laminador, que es que decanta, un decantador. Eso antes se veía en los aljibes del campo, se veía que había un aclarador que era un decantador, pero esto en unas dimensiones muy grandes es equivalente a un tanque de tormenta, pero hecho en el campo. Y bueno, lo que se han visto que estas balsas han funcionado perfectamente aquí en el entorno de Islas Menores, Mar de Cristal y otra que hay en Los Nietos. Y aparte, bueno, sí, hay que decir que suponen un beneficio a la agricultura porque se gasta un agua que si no iría al Mar Menor y se puede aprovechar y entonces consumimos menos recursos de otras procedencias. Luego hay otra cosa, bueno, yo no, la Arcosur propuso hacer esto en la Rambla del Bejar, y con un tratamiento de desalación para poder aprovechar las aguas. Y luego se preveía un tratamiento ya de esos residuos sólidos, bueno, que se recogían en esa balsa. La balsa estaba diseñada para poder luego extraerlos y llevarlos a un vertedero autorizado, pero con el objeto de conseguir algo más de agua, pero sobre todo de que no llegan a más contaminantes al Mar Menor. Eso fue una instancia que se hizo con un proyecto previo para hacer un ensayo a escala, pero bueno, otra cosa que bueno, están trabajando en ello
ya, pero por su cuenta la administración. Esas son las noticias que parece ser que hay, que van a intentar retener los sedimentos en los cauces antes de que lleguen, y va a tener que ser con balsas de este tipo, balsas que capten las pluviales. Entonces, ahí está el problema de los metales, tiene que retenerse así. También habría que hacer muchas obras en cabecera, con repoblaciones o con diques o con setos para que esos sólidos no se muevan o se muevan lo menos posible de la zona donde están. Porque es que ahora el problema es que a través del cauce pues se desplazan, como bien sabemos, hasta el Mar Menor, que es el captador final de toda esa contaminación. Sí, en cierto modo, lo que por un lado utilizan es esos decantadores para poder recoger agua y en cierto modo poder reutilizarla luego en la agricultura, y por otro lado, como bien dice usted, repoblar las zonas para que la misma masa forestal sea la que trabaje como barrera natural a la hora de que vengan las correntillas y puedan llevarse esos arrastres. Efectivamente, bueno, tengo que decir que nosotros en la zona de sierra, o sea, la comunidad no tiene competencia porque no hay tierras de regadío, ni sus comuneros, ni los propietarios de esas tierras, bueno, bueno, esas fincas no están dentro del ámbito de nuestra comunidad. Pero bueno, se sabe que aquí es de las zonas donde la implantación de setos, yo entendemos que es una buena medida, que falta un poco de unos años para que se consoliden esos setos, y van a hacer una labor importante porque hay una densidad de barreras que creemos que va a retener una cantidad muy importante de sedimentos. Entonces, bueno, esa medida de retención del suelo, desde aquí creemos que habrá que seguir intentando haciendo más cosas, pero es que también hay que tener un poco de paciencia y de tiempo primero para que se termine implantando esas medidas basadas en la naturaleza, y luego para ir haciendo más cosas, porque hay que recordar que ya hay 4 leyes que se han ido haciendo, cada vez endureciendo más las medidas, y hay que ir adaptándose. Eso ha creado mucha incertidumbre y bueno, confusión en el sentido que ya no se sabe qué es lo que, hasta dónde se va a llegar o que se va a terminar, o si van a terminar eliminando la agricultura de aquí, ¿no? Entonces los agricultores dicen, bueno, ¿para qué invertir y gastar dinero? Que va a poner siempre un mayor coste, si al final lo que parece es que lo que quieren es erradicar la agricultura de la zona, claro, que además, lógicamente, nosotros no podemos estar de acuerdo con esas medidas. Habrá que corregir o seguir mejorando, pero no se puede erradicar, porque entonces tendríamos que ver también si a otros sectores tendrían que empezar con las mismas medidas, bueno, del mismo orden. De hecho, bueno, que sea redundante o que sea conocido, aquí la dosis de fertilizante en la zona de 1500 metros, el fertilizante mineral de nitrogenado está prohibido. Ya tienen que usarse o ya hay productos basados en bacterias o organismos vivos que son captadores de nitrógeno, también abonos orgánicos que tienen una liberación mucho más controlada. Se lleva el cuaderno de campo donde se controla exactamente y al gramo cuánta cantidad de nutrientes se usa y qué aporte supone en nutrientes, y por supuesto hay un control anual con analíticas de campo en las parcelas para ver cómo está el nivel de nitrógeno, y en el caso que se detecte un nivel de nitrógeno elevado, pues ese año no pueden abonar, y ya para más abundamiento tienen las sondas de control de humedad en el suelo para que no se aplique el agua en exceso. Eso es bueno para todo porque se consume menos agua, pero además es que no se consigue que el agua no profundice más allá de la zona radicular, que es la aprovechable. Por lo tanto, se han reducido de una manera, esto es evidente, se ha reducido mucho la posibilidad de que los nutrientes pasaran en profundidad al acuífero, ¿no? Entonces, creo que se han adoptado todas las medidas. Yo, un poco también no hacer solo el escenario tan positivo y tan... sí es verdad que hay que desarrollar más métodos de control de todas estas técnicas
o prácticas de manejo que se están haciendo, pero es difícil porque, por ejemplo, el control de nitratos en profundidad en la agricultura no hay equipos que en tiempo real lo midan. Se requiere hacer catas, coger la tierra y llevarla a un laboratorio. Entonces, bueno, eso pues se hace una vez al año. En otros sitios lo hacen en otras regiones de España se hace cada 5 años. Bueno, entonces tras cada cosecha se hace ese control y en el momento que en el mercado que es inminente la aparición de sondas que controlen los nitratos, se instalarán para ya controlar de manera directa el flujo del nitrato o qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la combinación de todas estas medidas con esa barrera antinitrato de las tuberías de extracción de agua, la que entendemos, yo también soy técnico y yo entiendo que sería una solución cuasi definitiva para el tema del nitrógeno. Sí, no, porque al final se adelantó un poco a las preguntas que le quería hacer, pues yo quería hablar un poco del tema de cómo están combatiendo el tema del nitrato y además pues el tema de los fitosanitarios, porque las veces que he hablado con gente que digamos que apuntan hacia la agricultura, lo que más ellos están achacando es el tema de los fitosanitarios y el tema del nitrato, ¿no? Como yo creo que hay un par de proyectos que están intentando un poco apurar o, digamos, como bien decía usted, un poco afinar para ir eliminando eso. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, el tema del nitrato creo que ya lo hemos expuesto, la manera que se controla y por supuesto que también el umbral que ha impuesto la administración regional, estamos, me parece que son dosis por debajo de 150 unidades fertilizantes de nitrógeno, o no sé si de 80, o sea, es que son lo más, ya es, no se puede, o sea, ya por la necesidad fisiológica del cultivo y la extracción que supone por debajo de los niveles que hay impuestos, sería imposible que se desarrollara el cultivo. Entonces, eso es la forma de controlar. En cuanto a los fitosanitarios, bueno, yo quiero decir que cualquier fitosanitario tiene unos controles muy importantes sobre la letalidad y la dosis que pueden llegar a causar perjuicio y tal. Entonces, hasta ahora, ya hace ya muchos años, eso se controlaba y no había fertilizantes que causaran la muerte o de una manera directa o fueran virulentos por esas circunstancias. Pero bueno, es que ahora ya, por la demanda de los mercados europeos, los clientes que consumen los productos hortícolas o frutícolas de la zona, se ha impuesto el uso de biofertilizantes y productos biológicos para el control, para la lucha de plagas, ¿no? Entonces, hay una línea que yo recientemente he estado en un curso de formación y me he quedado sorprendido de la cantidad de investigadores que hay a nivel mundial trabajando sobre, por ejemplo, insecticidas y fungicidas biológicos, que son u otras bacterias u otros hongos o inclusive algún insecto que ataca a los depredadores y entonces es lo que se está imponiendo. Ya hay muchos agricultores que están tratando con bacterias. También hay bacterias que son fijadoras de nitrógeno, que son los Rhizobium. De hecho, hay líneas de trabajo. El Rhizobium se asocia con una planta, una familia, son las leguminosas. Pero ya están intentando, con modificación genética de esas bacterias, que puedan asociarse a otras plantas, como pueden ser gramíneas, y que no tienen pueden producir esa simbiosis de forma natural, pero resolverían el problema del nitrógeno, tendría que aportar. En cuanto a los fungicidas, pues hay hongos que parasitan a otros hongos o bacterias que parasitan a otros hongos y viceversa, y al final puede haber un control biológico por supuesto, todos estos productos biológicos, al ser muy específicos de determinados plagas o cepas de la enfermedad, no tienen ningún efecto ni repercusión ni sobre el medio ambiente ni sobre el resto
de animales beneficiosos, ¿no? Entonces, por eso se está haciendo ese esfuerzo tan enorme. Bueno, y ya para terminar, yo tengo constancia de que la totalidad de nuestros agricultores lo están aplicando en la medida de lo que hay, porque no han resuelto todos los problemas, pero sí están avanzando. Y también por una imposición comercial, que la gente quiere, o sea, los clientes europeos quieren el residuo cero en el producto. O sea, no pueden detectar ningún tipo de fitosanitario en el producto en la analítica que se hace previa a la distribución. No sé si un poco, yo creo que he contestado a la pregunta. Yo solamente me gustaría terminar con dos cuestiones más y ya luego que usted pues aportara algo ya a lo dicho. Pero en principio me ha sorprendido mucho el tema de la economía circular del agua. Evidentemente, desde que hemos empezado a hablar, se ha estado hablando de esa economía circular, pero me gustaría profundizar un poquito más porque es un proyecto que yo creo que puede ser interesante. Y luego, bueno, las actuaciones que tienen ustedes con respecto al medio ambiente. Ha comentado algunas cosas con el tema de lo que es la zona de Carbanque y tal, con todo el Monte Ceniza, por toda esa reforestación de setos y vegetación. Pero bueno, de cara a esos grupos ecologistas, esas plataformas ciudadanas que tanto están hablando de que la agricultura es el causante de todo esto, cómo es esa economía circular del agua y cómo está usted actuando con respecto al medio ambiente. Vamos a ver, en cuanto a la economía circular, ya bueno, como a modo de resumen, están las balsas de pluviales, que yo creo que como medida, pero que tendría que implicarse las administraciones competentes si se permitiera con todos los controles que fueran necesarios de que se construyeran más balsas de pluviales. Eso lo construirían los agricultores a su costa como consecuencia o con el objetivo de tener el beneficio de tener un agua. Pero eso supondría mejorar la eficiencia en el uso y por lo tanto en la economía, incrementar la economía circular en el agua, se retendrían los sedimentos y bueno, sería un beneficio común tanto para la comunidad por la mejora o la reducción de impactos en el Mar Menor como para la agricultura que dispondría de un agua de calidad, porque el agua pluvial siempre sabemos que es un agua de muy buena calidad. Eso sería uno. Creo que, y así lo digo, los agricultores tienen que seguir mejorando las prácticas de conservación de suelo. Hay todavía margen, por ejemplo, el agua hay que ir canalizándola de cuanto más en origen, digo, desde las cumbres de las vertientes hasta abajo, debían ir canalizándose a cauces que no originen erosión. O sea, bueno, el ejemplo es muy sencillo. Si, por ejemplo, viene un torrente de agua y se mete en un canal, es una exageración, pero ese canal, si está hormigonado o tiene una protección vegetal muy importante, pues ya no se provoca erosión. Bueno, pues lo que hay que hacer es desde el origen de la cuenca o la cabecera, ir ya canalizando esas aguas a cauces que, bueno, que pueden ser naturales o pueden naturalizarse. Entonces, con un manto o una capa de algún tipo de vegetación muy fuerte y que resista la avenida, pues no habría arrastre y no habría tampoco aporte. Bueno, eso es la parte de cómo controlar el agua y la conservación del suelo. Luego, nosotros en cuanto a actuaciones naturales, hemos contribuido creado un grupo operativo donde hemos colaborado con ANSE, éramos como, bueno, ANSE era el agente de innovación, nosotros éramos como un socio para implementar setos en la zona, estudiar el asentamiento de enemigos naturales de las plagas y beneficiosos, y también, también se ha estudiado la escorrentía o el efecto que sobre la escorrentía tienen estos setos, ¿no? Entonces, bueno, luego también tengo que decir que dado que nos han cerrado y estamos cerrados,
nuestros recursos están muy limitados, pero, por ejemplo, nosotros construimos el aparcamiento de Carblanque, donde todo el mundo va y por ejemplo, el seto que hay de entrada a Carblanque, que todo el mundo puede ver y que intentamos cuidarlo mucho, está cuidado a nuestro cargo con el agua que nosotros facilitamos para que ese seto se mantenga y se desarrolle adecuadamente. Luego, hay algunos comuneros que en sus fincas tenemos repoblaciones forestales en zonas marginales, ¿no? De hace ya tiempo, pero que se está intentando fomentar y promocionar ese tema. Ahora, y estamos atentos a hacer actuaciones de este tipo, ¿no? A nivel de proyectos sí las tenemos desarrolladas, pero bueno, ya digo que ahora tenemos un problema económico muy grave, ¿no? Consecuencia de que no tenemos agua y estamos en una situación muy difícil. No sé, bueno, eso es lo que también queremos hacer, intentar colaborar con los agricultores en ese control de medir si hay una contaminación real en el acuífero por el nitrato. Y es pues, intentar poner algún elemento de control de nitrato en profundidad. Eso tuvimos una iniciativa que no se pudo llevar a cabo, pero bueno, estamos intentando ver con algún agricultor de la zona poder instalar los equipos para controlar. Bueno, Esas son un poco las líneas que están dentro de lo que es o sea, nuestro trabajo habitual, ¿no? no, yo creo que, bueno, con todo esto que tenemos con el tema del Mar Menor y con todos los problemas que están ocurriendo y que han habido en la historia, porque no es nada nuevo ahora y esto, bueno, pues quizá haya cogido un poco de carrera. Sí es importante, como les dije desde el principio, cuando empecé con este ciclo de entrevistas, pues que todo el mundo vaya conociendo la verdad del Mar Menor, porque es muy poliédrica, no es solamente una cara, tiene muchas caras y hay que darle salida a esas caras, ¿no? Una de estas es esta, el regadío. Y para terminar, solamente me gustaría, bueno, pues que ya con toda libertad del mundo, bueno, pues que aprovechara para esos ciudadanos que visitan la bitácora y que van viendo nuestros vídeos, pues bueno, aproveche para hablar con ellos y hacerle llegar alguna inquietud desde la parte, la comunidad de regantes de Arcosur. Hombre, nosotros estamos claramente comprometidos con la evolución de nuestra agricultura hacia una agricultura sostenible, ¿no? En definitiva. Creemos que todo lo que sean medidas basadas en la naturaleza hay que adoptarlas, lo que también pensamos que habrá algunas que será difícil que sean totalmente naturales, ¿no? Y luego un poco que yo no he querido insistir para no eludir la responsabilidad o que desde de Arcosur parezca que se quiere eludir la responsabilidad, pero hay otros problemas que hay que estudiar. Nosotros sabemos que en toda la ribera sur del Mar Menor, desde los Urrutias, todas las poblaciones costeras, incluido el Algar y el Llano, y luego la Manga entera hasta el final, se producen unas pérdidas de agua potable, o sea, el Taivilla suministra del orden de 6 hectómetros cúbicos de agua potable para las viviendas y en la depuradora solo se producen 3 hectómetros, es decir, que hay 3 millones de metros cúbicos que en función de esa contabilidad, ¿no? De medir los metros cúbicos que vende el Taivilla o que suministra el Taivilla en esa zona y lo que recoge la depuradora, se pierden 3 millones de metros cúbicos. Falta, o estamos intentando ver desde Arcosur, si esa pérdida se pierde antes de que se suministre a las viviendas, o sea, en la parte en la que es agua potable, o se está perdiendo en la red de saneamiento. Pero en cualquier caso, es una cantidad muy preocupante, porque lo que tenemos también claro es que el alcantarillado está contaminado con agua de mar, vamos, y eso la evidencia más palmaria es que tenemos que tener una desaladora porque el agua llega a tener 8 o 9 gramos de sal por litro cuando lo normal es que tuviera un gramo de sal por litro. Entonces, ahí hay un problema muy importante con el saneamiento y que no se quiere ver. De hecho, bueno, eso ronda por ahí, que no, yo no quiero, pero parece ser que es que también en las conexiones de viviendas y urbanizaciones con la red de saneamiento, con los colectores,
debía de revisarse, a ver cómo está, que no se sabe, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cuando veamos esa pérdida general, pues lo pondremos en conocimiento a ver dónde se está yendo ese agua, si podemos saberlo, porque claro, esto no es nuestra labor, lo que pasa que un poco por también evidenciarnos del problema. Y luego otro problema que es importante, y yo no, la pérdida de toda la biodiversidad litoral que había en el Mar Menor con los saladares y humedales que había, eso hubiera sido una barrera muy eficiente, vamos, de hecho, ahora quieren reproducir otra vez ese cordón natural o de barrera para evitar la contaminación, reducir la contaminación. Eso estaba en la costa y en la ribera del Mar Menor, que ahora no está, ¿no? Digo porque, bueno, ahora hay que recuperar o de traer el terreno agrícola para hacer lo que ya estaba en su origen, en la naturaleza, en las urbanizaciones. Claro, no soy yo el que piense ni diga que hay que quitar las urbanizaciones, pero que se piense que también eso ha generado su impacto, ¿no? No, no, Y eso indudablemente, indudablemente. Y además lo grave de este caso es que cuando uno intenta insinuar modificar infraestructuras, y cuando digo infraestructuras digo pues urbanizaciones, viviendas cercanas a la costa, porque todo el mundo sabe que La Manga es imposible cumplir la ley de costa, pues porque está prácticamente en una lengua de tierra, pero claro, nadie quiere tirar la puerta de su casa abajo. Evidentemente, es más fácil tirar a otros sitios, ¿no? Yo intento ser lo más objetivo posible, pero sí quiero que bueno, la persona que visite la bitácora sí detecte esas cosas y sí sea capaz de ver esa realidad en toda su amplitud para que luego, bueno, cada uno ya luego decida qué opciones hay reales y dónde aprieta el zapato y a quién apretarle el zapato. Pero evidentemente creo que la única solución es hacer cosas como las que estamos haciendo y dando la voz a todos los colectivos implicados en mayor o menor medida. yo, bueno, ya para terminar, lo que diría es que en vez de, porque realmente se está sufriendo una persecución tanto de la Confederación, de una manera ya demasiado intensa y excesiva y está manejando que si hay mucho regadío ilegal en nuestra zona, prácticamente no sé si quedará alguna. Desde luego, dentro de Arcosur no hay ningún regadío ilegal, ¿eh? Pero se está manejando mucho la cifra y bueno, nosotros lo que queremos ya que se aclare a ver qué regadíos son ilegales, ¿no? Y la segunda parte que este estado de crispación y confrontación nos ayuda. Aquí tendríamos que sentarnos todos, pero con un único objetivo, que es arreglar el Mar Menor, y dejarnos de nuestro protagonismo de querer eludir la responsabilidad que todos, cada uno tenemos. Bueno, desde aquí estaríamos dispuestos a participar, pero en foros que sean constructivos y tenía que ser liderado por alguna administración que ya aquí han llegado a confundirnos de tal manera que no sabemos ni quién es la que debe de liderar esa iniciativa, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo como se está de moda ahora y lo dejo porque desde luego nosotros somos los primeros interesados en que se produjera eso. Bueno, pues don Eloy Cerdán Uriarte, presidente de la Comunidad de Regantes de Arcosur del Mar Menor, gracias por haber estado con nosotros, por haber echado un poquito más de luz al tema y nada, ya lo digo, sobre todo gracias, porque por lo menos podemos ver un poquito más esa realidad. Nada, muchas gracias a vosotros bueno, y agradecerles nuevamente porque no tenemos tanta oportunidad desde aquí al ser pequeños de que se nos dé audiencia. Entonces, pues nada, aquí quedamos a vuestra disposición para cuando sea necesario. Bueno, pues solamente me queda despedirme de nuestros amigos que nos visiten y decirles que, bueno, pues la semana que viene otro vídeo, no sé si será con respecto a este ciclo del Mar Menor o a otras circunstancias, bueno, lo importante es que habrá otro vídeo, otro tema, y bueno, iremos dando un poco luz a la realidad que muchas veces no es todo lo que parece. Amigos, hasta la semana que viene y sean felices.